Bueno, aquí vamos con el vídeo número 2. Entonces, como habíamos dicho, las raíces pueden ser diferentes, repetidas o complejas. Cuando las raíces sean diferentes, pues resulta ser que la respuesta a entrada 0 se va a escribir como una combinación lineal de los modos del sistema. ¿Cómo se escribe cada modo del sistema? Se escribe como una de las raíces elevada a la k, otra de las raíces elevada a la k, y una combinación lineal de los modos del sistema, pues son constantes multiplicadas por estas funciones y se suman entre ellas, ¿no? Entonces vamos a denotarlas como 6 gamas de i a la k desde i1 hasta n, pensando que las raíces fueron diferentes. ¿Cómo se encuentran las constantes? Pues con las condiciones iniciales. ¿Ok? Vamos el siguiente formato. Pues si una raíz gamma 1 se repite r veces, pues lo que se hace es como se hacía en sistemas diferenciales. Se pone el modo del sistema y el siguiente modo se multiplica por k y el siguiente modo por k cuadrada. Es decir, por ejemplo, si gamma 1 se repite dos veces, es decir, aparece como, por ejemplo, gamma menos 1 al cuadrado, entonces gamma valdría 1 dos veces. En el gamma menos 1 al cuadrado me refiero a la ecuación característica. Si tengo gamma menos 1 y todo al cuadrado, eso implica que gamma vale 1 dos veces. Si valiera 1 dos veces, entonces eso implica que aquí sería 1 a la k y aquí pondría k por 1 a la k. ¿Ok? Si se repitiera 3 veces, tendría que haber puesto 1 a la k, k por 1 a la k, k cuadrada por 1 a la k. Así sucesivamente. Por lo tanto, si algo se repite r veces, pues entonces lo voy a multiplicar por k a la r menos 1. Ya pongo el valor que se repitió r veces y después, pensando en que los demás ya no se repitieron, pues los escribo como en el caso anterior. Y bueno, cuando los gamas sean complejos, recuerden que una ecuación con coeficientes reales algebraica, me refiero a una ecuación de grado n, una vez que se presente una raíz compleja, a fuerza obligatoriamente resulta ser que también está su compleja conjugada, también es solución. No puede pasar que, por ejemplo, en una ecuación de grado 3 yo tenga tres raíces complejas. No, si aparece una raíz compleja, forzosamente su compleja conjugada también es solución. Entonces, si en una ecuación de orden 3 tengo tres complejas, pues entonces algo estoy haciendo mal. A lo más puedo tener dos o ninguna, porque a lo más dos, porque se parece a una, forzosamente su conjugada también. Entonces, en este caso, pues estamos pensando en eso. Tengo una raíz que me salió compleja y la otra debe de ser su compleja conjugada. Entonces las puedo poner en su formato polar, es decir, tamaño y ángulo. Entonces, ¿cómo escribo la respuesta de entrada 0? Si recuerdan, cuando uno hacía esto en ecuaciones diferenciales, pues resulta ser que lo ponía como un seno más un coseno. Es decir, ponía una exponencial con un coseno más una exponencial con un seno, en donde el exponente de la exponencial con base e era la parte real del complejo y la frecuencia era la parte imaginaria de ese número complejo. Bueno, pues resulta ser que, pues recordamos de Fourier que un seno más un coseno siempre se puede escribir como un coseno desfasado con un cierto tamaño. Utilizando esa propiedad, pues podemos ver que cada vez que tengamos un par de raíces complejas conjugadas, pues la respuesta, como es una exponencial con un seno y un coseno, la podemos escribir como un coseno desfasado. Es decir, cómo se va a escribir la respuesta de entrada 0 cuando tengamos un par de complejas conjugadas. Se va a escribir como el tamaño a la k, el tamaño de cualquiera de los dos que yo detecte, porque como son complejos conjugados, pues entonces aquí ponemos el tamaño es el mismo a la k y el coseno de la frecuencia. Detecto cuál es el complejo, cuál es su conjugado, y ponemos la beta aquí. El desfasamiento y la constante pues se determinan con las condiciones iniciales. ¿Por qué salen dos aquí? Dos constantes, porque recuerden que para que me hayan salido un par de complejas conjugadas, por lo menos tengo un polinomio de grado 2.
Y si tengo un polinomio de grado 2, eso significa que era una ecuación de segundo orden. Y en una ecuación de segundo orden me dan dos condiciones iniciales. Entonces, con las dos condiciones iniciales encontraría el desfasamiento y la constante. De manera similar en el caso A y B, dependiendo cuántas condiciones iniciales me den, pues son las, según el formato que tenga de mi ecuación diferencial, el grado, el orden, perdón, pues encuentro las constantes. Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo es este, es y de k más 2 menos 0.6 y de k más 1 menos 0.16 y de k igual a 5f de k más 2. Nos dicen que y de menos 1 es igual a 0, que y de menos 2 es 25 cuartos y que f de k es igual a 4 a la menos k u de k, que en este caso no nos importa porque nada más nos piden encontrar la respuesta a entrada 0. ¿Ok? Es importante eso, no nos importa la entrada porque estamos encontrando nada más la respuesta a entrada 0. Entonces si ponemos esto en formato de operador sería e cuadrada menos 0.6e más 0.16 por y de k. Y del lado derecho sería 5e cuadrada igual a f de k. Entonces esto solamente es en formato de operador. Pero ya sabemos que la respuesta a entrada 0 es agarrar el polinomio característico y evaluarlo en gamma. Entonces sería gamma cuadrada menos 0.6 gamma menos 0.16 igual a 0. Si aplicamos la fórmula general de segundo grado, entonces nos queda que una gamma 1 es menos 0.2 y una gamma 2 es 0.8. Como son en raíces diferentes, pues la respuesta a entrada 0 se escribe como una constante por el primer modo del sistema. ¿Quién era el modo del sistema? Era el gamma, la raíz, elevada a la k. Más E2 por el segundo modo del sistema elevado a la k. Y esa es la respuesta a entrada 0. Pero nos dan dos condiciones iniciales. Esta evaluada en menos 1 vale 0, entonces evalúo esto en menos 1. Al evaluar esto en menos 1 nos quedaría C1 por esta base elevada a la menos 1 más C2 por esta base elevada a la menos 1 y eso igual a 0. Y nos dicen que y de menos 2 lo evaluamos en menos 2 es igual a 25 cuartos, aquí está. Resolviendo este sistema de ecuaciones resulta ser que la C1 nos da un quinto y la C2 nos da 4 quintos. Entonces, teniendo esto que está aquí, pues ya escribimos la respuesta a entrada 0. Y es lo mismo que hacemos cuando resolvíamos la respuesta a entrada 0 de ecuaciones diferenciales. Ok, espero que no haya mayor complicación. Ok, perfecto. Entonces, otro ejemplo. Entonces, aquí no me importa ahorita quién es la entrada porque estamos pensando en la respuesta a entrada 0. Entonces, pues nos dicen encuentra la respuesta a entrada 0. Ok, entonces rápidamente este es gamma cuadrada, este es 6 gamma, este no tiene corrimiento, más 9, igual a 0. Ok, agarramos y encontramos los modos las raíces características de esto, pero este resulta ser que es gamma más 3 al cuadrado igual a 0, entonces gamma 1 vale menos 3 y gamma 2 vale menos 3. Entonces, ¿qué está pasando? Se está repitiendo. Como se repite, un modo del sistema es gamma a la k, menos 3 a la k, y el otro modo del sistema es k por menos 3 a la k. Es decir, este k las hace linealmente independientes a estas dos. Pero entonces resulta ser, casi escribo los modos del sistema. ¿Quién es la respuesta a entrada a 0? Pues una combinación lineal de ellos. Pero como ellos C1 y C2, pues con las condiciones iniciales. Y evaluada en menos 1 nos decían que era menos 1/3. Entonces evaluamos lo de la derecha en menos 1. Y y evaluado en menos 2 es igual a menos 2 novenos, evaluamos lo de la derecha en menos 2, resolvemos el sistema de ecuaciones y nos queda que C1 vale 4 y C2 vale 3. Por lo tanto, la respuesta a entrada 0 es C1 por menos 3 a la k más 3k menos 3 a la k. ¿Ok? Y eso sería todo en esa parte. Un último ejemplo, es un ejemplo un poquito más elaborado, aquí es pero bueno, lo vemos es cuando las raíces son complejas. Entonces, por ejemplo, pensemos en que ya nos dieron nuestra ecuación diferencial y ya le encontramos el operador. Ya lo factorizamos en términos del operador, en el término de las es. Entonces, sin mayor preámbulo, pues no nos importa quién sea la entrada ahorita. Estamos con la respuesta de entrada 0. Pues nos dicen que y de menos 1 vale 2 y y de menos 2 vale 1. Ok, entonces rápidamente ponemos la ecuación característica, gamma cuadrada menos 1.56 gamma más 0.81 igual a 0. ¿Sale? Entonces, pues resulta ser también que pues cuando encontramos las raíces 1,2 con la fórmula general, nos queda 0.78 más menos 0.45j. Entonces,
Recuerden, si aparece una compleja, también aparece su conjugada de manera inmediata. Entonces resulta ser que tenemos raíces complejas conjugadas. Lo pasamos, recuerden cómo lo pasábamos a su formato, polar. Parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, 0.9. Ángulo, parte imaginaria entre parte real, arco tangente o tangente inversa, y eso nos da aproximadamente pi sextos, ¿no? Sería como 30 grados, ¿no? Ok, entonces pues aquí identificamos cuánto vale la beta y cuánto vale el tamaño de la gamma. El tamaño de la gamma es 0.9 y la beta vale pi sextos. Por lo tanto, la respuesta entrada 0 se escribe como en el formato que habíamos reportado allá arriba. Constante, tamaño de gamma al cuadrado, tamaño de gamma a la k igual al coseno de beta k más teta. Entonces beta vale pi sextos y gamma vale k. Y eso sería todo. Ahora el siguiente paso, que es un poquito, no es difícil, nada más está laborioso. Debo de encontrar la constante c y el desfasamiento teta. ¿Con qué? Con las condiciones iniciales. Y sin mayor preámbulo, pues evaluamos. Y de menos 1 vale 2. Entonces y de menos 1, evaluamos lo de la derecha en menos 1. Sería 0.9 a la menos 1. Pasa dividiendo. Pi sextos por menos 1 sería menos pi sextos más teta. Y eso evaluado en menos 1 vale 2. Luego lo evaluamos en menos 2. Sería c 0.9 a la menos 2. Disculpen. Se pone como 0.9 al cuadrado. Coseno de pi sextos por menos 2 sería menos pi tercios. Se va un 2 con el 2 de aquí abajo. Más teta. Y eso es igual a 1. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que hacemos aquí es ponemos la constante c entre 0.9 y aplicamos la formulita del coseno de menos pi sextos más teta, o teta menos pi sextos, como lo gusten poner. De todos modos, recuerden que son cosenos y senos, uno lo conocemos y el otro no, y por eso salen estos raíces de 3 sobre 2 y esto es un medio, ¿no? Porque sería coseno y seno de 30 grados, ¿no? Entonces aplicamos aquí la fórmula de la suma o resta de cosenos con el formato que quieran aplicar, y aquí también, y entonces nos queda este formato. Ok, aquí formulita de la suma de ángulos o resta, como lo quieran poner, ambos sale lo mismo. Aquí igual suma o resta, ¿no? Porque el signo se compensa, ¿no? Ok, entonces ¿qué resulta ser? Resulta ser en que, por ejemplo, cuando agarramos, aquí por favor es 1.8, por favor corríjanlo. Cuando multiplicamos por sería c raíz de 3, y 0.9 es 1.8. ok, luego de manera similar c por 1 nos queda aquí c, y 0.9 por 2 es 1.8. aquí es 1.8, no 1.5, por favor, tengan cuidado nada más. Aquí lo mismo, 0.81 por 2 sería 1.62, ese sí está bien, y 0.81 por 2 sería 1.62. Entonces recuerden aquí que es 1.8 y aquí 1.8, ya con la c y la teta. Entonces vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamarle a x c coseno de teta, y vamos a llamarle a y c seno de teta. Entonces si se fijan, pues resulta ser que el sistema de ecuaciones que tenía aquí, pues se puede ver en el formato de una ecuación lineal con este cambio de variable. Se puede ver como a11x, en donde a11 es raíz de 3 entre 1.8, más a12y, en donde a12 es 1 entre 1.5, porque la y es toda esta variable. Abajo lo podemos ver como a21, en donde a21 es 1 entre 1.62 y x es toda esta variable, y a22, en donde a22 es toda esta constante y y es esta variable del lado derecho. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Le pueden aplicar Kramer, Gauss-Jordan o eliminación gaussiana, lo que gusten, o cualquier otro método. Y entonces, una vez que uno resuelve este sistema de ecuaciones con estas constantes, pues uno encuentra que la x vale 2.308 y la y vale menos 0.397. Pero si recordamos, x era c coseno de teta, y si recordamos, y era igual a c seno de teta.
dividimos la ecuación de abajo entre la ecuación de arriba, eso que ocasiona que nos quede del lado izquierdo seno entre coseno nos da tangente, la c con la c se elimina y nos quedaría menos 0.397 entre 2.308, aquí está. Lo cual nos lleva a la siguiente ecuación. Entre este nos da menos 0.172 y sacamos arco tangente de esta cuenta y nos queda que el ángulo vale menos 0.17 radianes. Ok, bueno, ya que encontramos teta, entonces pues ya podemos despejar a la c, ya sea de la ecuación de arriba o ya sea de la ecuación de abajo. Por ejemplo, si la despejamos de la ecuación de arriba, nos quedaría que coseno de menos 0.17 en radianes, por favor, pasa dividiendo a 2.308 y eso nos da 2.34. O de manera similar de la ecuación de abajo, sustituimos el seno de menos 0.17, lo pasamos dividiendo a menos 0.397 y nos debe dar que ese es 2.34. Por lo tanto, la respuesta a entrada 0 resulta ser que la respuesta a entrada 0 nos queda la constante, que es 2.34, por el tamaño del valor característico elevado a la k por el coseno del ángulo del valor característico por k menos 0.17. Entonces, cuando son complejas es un poquito más laborioso encontrar las constantes, pero es muy rápido el procedimiento, eso siempre se va a repetir. No hay mayor, no es difícil, solamente hay que hacer las cuentas, ¿no? Entonces, de ejercicio, por favor, tienen que resolver este sistema, ¿ok? ¿Qué tienen que resolver? Pues nada más lo que hemos visto hasta el momento. Tienen que resolver la respuesta a entrada 0, es decir, no me importa quién sea lo de la derecha. Entonces, resuélvalo por favor vean, es de orden 1, resuélvalo para la condición inicial y de menos 1 igual a 10, ¿ok? Van a tener una forma analítica. Esa forma analítica, evalúenla en 0, evalúenla en 1 y evalúenla en 2. Lo que tienen que hacer es resolver esta con el método iterativo. Recuerden, el método iterativo es muy fácil, nada más que pensando que la entrada vale 0, porque es la respuesta a entrada 0. Y entonces el método iterativo y la evaluación de la forma analítica cuando la entrada es 0 les debe de dar los mismos valores de y, ¿ok? Entonces hay que comparar y0, y de 1 y y de 2, método iterativo, hay que encontrarlos con el método iterativo pensando que la entrada es 0, y hay que encontrar la forma analítica y ver que las evaluaciones en 0, en 1 y en 2 son las mismas. Y hay que graficar esta que está aquí para valores entre 0 y 15. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la gráfica de esta para acá entre 0 y 15? Lo mismo para el inciso B, exactamente lo mismo. Y lo mismo para el inciso C. ¿Ok? Hay que hacer lo que les acabo de decir para los tres incisos. Ahí están con las ecuaciones, con las condiciones iniciales correspondientes. Sugerencia, recuerden, este que está aquí está en su formato de atraso y esta que está aquí también está en su formato de atraso. Antes de comenzar a resolver, por favor, pásenla a formato de adelanto. Es la ayuda que les puedo decir. Esta que está aquí, pásenla a su formato de adelanto. ¿Para qué la paso a su formato de adelanto? La paso a su formato de adelanto para que le pueda aplicar la notación de operador. Recuerden que la notación de operador solamente la definimos para este formato en adelanto. Entonces, antes de empezar a resolver, paso en formato en adelanto y luego ya aplico la ecuación característica, etcétera. Ok, por favor, estos tres ejercicios y todos lo mismo, la gráfica y las comparaciones. Bueno, hasta aquí dejamos el segundo video.